Historia enviada por Mera Mac. Hace tiempo conocimos a un sujeto que, supuestamente, era ingeniero estructurista con mucha experiencia en la construcción de casas. Nos mostró su cédula profesional y además nos comentó que era pastor en una iglesia. Todo eso nos dio mucha confianza, así que decidimos contratarlo para construir nuestro hogar. El problema fue que apenas le dimos algo de dinero, jamás volvimos a saber de él. Cuando comenzamos a investigar, descubrimos que el sujeto no era ingeniero, y mucho menos tenía experiencia en construir casas, y que encima de todo había estado encarcelado por apuñalar a alguien. Por si esto fuera poco, fui contactada por una chica que me contó que formó parte de la secta de la cual el sujeto se hacía llamar pastor. Ella aseguraba que el tipo aprovechaba su autoridad en el grupo para obtener encuentros íntimos con las mujeres de la iglesia, y que llegó a tener 3 amantes mientras su esposa lo seguía perdonando para guardar las apariencias en la congregación. De todas las cosas que he vivido, ninguna experiencia me pareció tan perturbadora como esa: estar tan cerca de un demonio disfrazado de ángel. Cuando tenía unos 10 años, mi familia vivía en un departamento extremadamente pequeño, de solo 2 dormitorios, uno donde dormían mis padres y uno donde dormíamos mis 3 hermanos y yo. Cuando estaba cansado de mis hermanos, prefería dormir abajo, en la pequeña sala de estar. Una noche estaba acostado en el sofá frente a la puerta de entrada y mirando el cielo por la ventana junto a la puerta, cuando de repente vi una cara enfrente de la ventana. Estaba asomándose, iluminada por la llama de un encendedor. Yo me congelé por un momento y la cara se fue. Me sentí bastante aliviado. Era un barrio peligroso y pensé que tal vez habían sido nuestros vecinos drogadictos, viendo si mis padres aún estaban despiertos. Estaba quedándome dormido nuevamente cuando vi de nuevo aquel rostro en la ventana. Esta vez intenté gritar, pero de mi boca no salió nada, ni un sonido. Esta persona entonces pateó la puerta, haciendo mucho ruido, y entró a la casa. Él me vio, sonrió y se dirigió a la cocina. Cuando regresó de la cocina, traía con él un cuchillo. Venía caminando hacia mí, cuando mi padre bajó corriendo las escaleras con un bate de béisbol, y el tipo, que al parecer estaba bastante drogado, salió corriendo de ahí. Ya pasaron muchos años, pero todavía no puedo dormir fácilmente en sofás hasta el día de hoy. Tengo 23 años y vivo solamente con mis 2 perros. Usualmente soy una persona muy precavida y cada noche antes de dormir me aseguro de que las ventanas y las puertas estén muy bien cerradas, excepto una noche, hace 2 semanas. No había pasado mucho tiempo después de que saqué a mis perros a pasear por última vez. Había apagado la televisión y las luces cuando uno de ellos comenzó a gruñir, algo que no es demasiado extraño, ya que a veces lo hace cuando la gente camina por la acera frente a nuestra casa. Pero entonces escuché que la puerta frontal se abrió y alguien entró. Mi perro comenzó a ladrar y gruñir más, mientras el otro, que ama a toda la gente, salió corriendo de la habitación para saludar a nuestro invitado improvisado. Bajé rápidamente por las escaleras y desde ahí grité: «¿Qué carajo? ¿Quién es?». No recibí respuesta inmediata, así que bajé más y pude ver a un chico joven, delgado y alto, que tenía una expresión de confusión en su rostro. Espera, creo que no estoy en el lugar correcto», dijo, observando hacia todos lados. Realmente se veía confundido. Le respondí de inmediato: «No, no lo estás. Por favor, sal de mi casa». Entonces él se disculpó y dijo que venía a pasar el rato con un amigo, pero que tenía mucho tiempo sin visitar su casa y la había confundido con la mía. Me describió a su amigo
y vagamente un número que recordaba. Era alguien que vivía a solo 3 casas de la mía, así que se lo hice saber, y él se fue, no sin antes disculparse una vez más. El chico no se veía amenazante, era incluso un tanto agradable, pero yo todavía estaba a la defensiva, un poco asustado. La mañana siguiente estaba listo para poder reírme de toda esa situación y planeaba contarle a mi vecino lo que había pasado. No lo conocía muy bien, pero ya habíamos entablado conversación antes, y por suerte me lo topé más tarde, cuando estaba paseando a mis perros. No quería parecer enojado o asustado por lo que había pasado, así que de la forma más casual que pude, le dije: «Oye, estoy seguro de que ya te contó, pero tu amigo me hizo una visita sorpresa anoche». Mi vecino solamente me miró confundido, como esperando a que explicara lo que acababa de decir, y después contestó: «¿De qué estás hablando?». «Tu amigo», dije, «anoche entró a mi casa pensando que era la tuya». De forma tranquila, se quedó en silencio unos momentos, y después dijo: «Mira, no quiero alarmarte, pero no tengo idea de lo que estás hablando. Tiene mucho tiempo que no viene ningún amigo a mi casa». No hace falta decir que no pude conciliar el sueño muy bien durante varios días después de eso, y ahora no pasa ni una sola noche sin que yo revise 2 o 3 veces que la puerta y las ventanas estén cerradas bajo llave. Hace tiempo vivía en un complejo de apartamentos y una familia se mudó al que estaba al lado del mío. Mis nuevos vecinos tenían hijos, 2 niños de alrededor de 5 y 7 años. Ellos siempre me saludaban al verme y eran muy amables. Un día, mientras sacaba a pasear a mi perro, me saludaron como siempre y tuvimos una pequeña conversación. Les pregunté que dónde estaban sus padres y ellos dijeron que estaban en el hospital, ya que su hermano menor estaba muy enfermo. Les pregunté si estaban solos y dijeron que sí, lo que me molestó mucho, ya que eran niños muy pequeños. Recuerdo que me quedé afuera con ellos, cuidándolos y vigilándolos. Les dije que si un día necesitaban algo, podían tocar a mi puerta. Pocos días después me encontré con la madre de estos niños en el pasillo. A estas alturas yo ya tenía una muy mala imagen de ella, así que traté de tener una idea de cómo era ella con los niños. Ella me dijo que acababan de mudarse de Texas y que el hombre con el que vivían no era el padre de los niños. También me dijo algo que me desconcertó demasiado. Ella comentó que solo tenía 2 hijos, pero entonces, el hermanito menor del que me habían hablado, el pequeño que estaba enfermo, ¿no existía? Me pregunté si acaso era solo una mentira de los niños. Pero una semana después, llegando a mi trabajo, uno de mis compañeros me dijo: «¿Cómo te sientes de que tu departamento esté en las noticias?». Yo estaba confundido y le pregunté: «¿De qué estás hablando?». Él me miró atónito, sin creer que yo no tuviera idea de lo que estaba pasando. Aparentemente, mi vecina y su novio habían sido arrestados la noche anterior. El hermanito enfermo era en realidad un hermanito muerto. Ellos lo habían matado y lo habían enterrado en un campo de maíz, como si fuera un animal. Al parecer, una noche le habían preguntado a un granjero si podían enterrar a un perro en su propiedad, y él estuvo de acuerdo, sin saber que este supuesto perro del que hablaban era en realidad el cuerpo de su pequeño hijo. Esos pobres niños vivían un infierno en ese departamento, y me gustaría haber hecho algo más al principio para ayudarlos. La madre y su novio llevan ya un tiempo en prisión, y los niños viven ahora con su padre biológico, quien espero de corazón que sí sea un buen padre. Cuando tenía 16 años, iba saliendo del vagón del metro, cuando me abordó un sujeto de unos 40 y tantos y me dijo que era empleado del metro
y que quería hacerme una encuesta. Yo le comenté que llevaba algo de prisa, pero era muy insistente. Le volví a decir que no y comencé a caminar para salir de la estación. Sin embargo, había mucha gente y el tipo me seguía e insistía en que le dijera mi nombre. Para este punto me comencé a incomodar y le dije nuevamente que no, pero él empezó a decirme: «Eres muy bonita, ¿no me vas a decir ni siquiera tu nombre?». Le dije que mi papá me estaba esperando fuera y que me dejara en paz. Entonces me dijo que me iba a reportar con los supervisores del metro por ser grosera. Yo, sin dejar de avanzar, tomé mi teléfono y le marqué a mi novio, con quien me iba a ver de camino a la librería. Fingí que era mi papá y le dije que estaba por salir, que por favor me esperara en el torniquete, que un señor me estaba molestando. Cuando llegamos ahí, me acerqué a un policía y le dije que el tipo me estaba siguiendo desde el andén y que no me dejaba en paz. Pero el oficial solamente se empezó a reír de mí y el tipo le dijo que no era cierto, que éramos amigos y veníamos platicando. Entonces, muy seria y con voz quebrada, le dije al policía: «Oficial, soy menor de edad y este tipo me está acosando. Solicito su ayuda en lo que llegan por mí». Mi novio estaba al teléfono escuchando todo y diciéndome que ya casi llegaba. Le exigí al policía que llamara a alguien, pero ambos seguían riéndose de mí y diciendo que ya dejara de actuar como una loca, que bien que me gustaba y cosas así. Puse el altavoz. Mi novio dijo que ya estaba muy cerca y entonces el tipo me tomó del brazo y me dijo: «Ya vámonos». Para este punto, yo estaba ya llorando. En eso, una señora que estaba viendo todo desde un puesto le dijo al sujeto: «Oiga, ¿por qué le está jalando? Ella no quiere ir con usted». Yo le dije que no lo conocía, que me estaba siguiendo, y la señora comenzó a regañar al policía. El tipo finalmente me soltó y salió del metro. Unos momentos después llegó mi novio. Le di las gracias a la señora y nos fuimos de ahí. El policía no hizo nada más que seguir riéndose. Relato enviado por Patricia Mendoza. Un día fui con mi familia a revisar el terreno de mi papá, el cual se encuentra ubicado en un cerro al que, para llegar, se tienen que atravesar otros de menor tamaño y algunos campos de cultivo. La mayor parte de la caminata que hicimos para llegar fue muy buena, pues al haber muchísima naturaleza nos sentíamos extremadamente cómodos. Sin embargo, en cierto punto comenzamos a notar un olor bastante desagradable, el cual se hacía más y más fuerte a medida que avanzábamos. No tardamos mucho en descubrir de dónde provenía, pues más adelante, en la orilla de una milpa, observamos un tiradero clandestino de basura, en el que había en su mayoría muebles y fierros viejos, aunque también nos dimos cuenta de la presencia de unas bolsas negras detrás de una vieja base de cama, que eran justo de donde salía el olor que, para este punto, ya era completamente insoportable. Nosotros seguimos caminando hasta llegar a nuestro destino y todo transcurrió con normalidad. Pero al poco tiempo mi bisabuela nos contó que en ese tiradero habían descubierto unas bolsas de color negro, situadas detrás de una base de cama que contenían un cadáver en descomposición. Desde que nos reveló eso, jamás hemos vuelto a pasar por ese lugar con la misma tranquilidad con la que lo solíamos hacer. Hace unos años estaba caminando un poco por el bosque, fuera de los caminos convencionales, cuando percibí un olor extraño y realmente abrumador. Siendo entrometido y curioso como siempre, retiré la maleza para echar un vistazo y encontré la fuente de aquel horrible olor. Encontré un cadáver. El tipo claramente había estado ahí por un buen tiempo y no se veía nada bien. Estaba todo hinchado, verde y negro. La fauna local también había estado cenando bien durante unos días. Su rostro, el cual recuerdo claramente, era solo una calavera con algunos trozos de carne colgando. Llamé a la policía y me dijeron que esperara con el cuerpo hasta que llegaran. Como estaba en el medio de la nada, les tomó bastante tiempo llegar y se hizo de noche.
Yo solo me senté ahí en la oscuridad, junto a él, durante todo ese tiempo. Finalmente la policía llegó y se hicieron todos los procedimientos y eso. Resultó que el sujeto se había suicidado. Lo raro es que después de eso, por mucho tiempo tuve sueños con él, donde me hablaba y no me decía cosas muy agradables. Decía que estaba enojado conmigo, ya que yo lo había perturbado de su lugar de descanso, y quería que yo me matara, igual que él. Probablemente sea solo mi imaginación, las secuelas del trauma de haberle encontrado, y lo bastante perturbador que fue ese momento para mí. Lamentablemente he de decir que todavía aparece en mis sueños de vez en cuando, especialmente cuando hablo de él, y estoy casi seguro de que esta noche aparecerá de nuevo, ya que estoy tecleando esto. Me pasó recientemente. Eran alrededor de las 3 de la madrugada. Iba por un camino que tiene subdivisiones en uno de los costados. Recuerdo que iba escuchando un podcast, intentando mantenerme despierto hasta que pudiera llegar a mi trabajo y tomar un café. De pronto, veo a un tipo corriendo en medio del camino. Apenas era visible ya que llevaba puesta ropa oscura. Me las arreglé para bajar la velocidad y noté que él se veía bastante asustado. Ahora, yo escucho muchos podcasts sobre crímenes reales y cosas sobrenaturales. Conozco muy bien las reglas a seguir para estar a salvo en este tipo de situaciones. Sin embargo, en ese momento olvidé todas esas cosas. Normalmente yo no me detendría, pero pensé que si algo horrible me estuviera ocurriendo, desearía que alguien tuviera compasión de mí y detuviera su auto para auxiliarme. Afortunadamente se me ocurrió dejar el motor encendido y solamente bajé la ventana un poco para poder hablar con ese tipo. Le pregunté si estaba bien y él respondió que no, pues alguien estaba intentando asesinarlo. Se le notaba muy alterado, estaba temblando incluso. Procedió entonces a contarme que momentos antes había salido de su casa porque escuchó a su perro ladrar y después chillar, y que lo había encontrado destrozado en su jardín. Al intentar levantar los restos, él pudo ver que un hombre venía corriendo desde el bosque, sujetando un cuchillo en su mano. Me dijo además que originalmente pensó que se había tratado de algún animal salvaje, por lo que no sospechó de alguien y salió confiado. Sin embargo, al ver al tipo solamente se le ocurrió salir corriendo de ahí. Fue en ese punto cuando noté algo, probablemente el detalle que cambió todo el desenlace de ese encuentro. Sí, estaba oscuro, pero con las luces encendidas dentro de mi auto y las que estaban frente a las subdivisiones, la visión era bastante decente. El tipo llevaba una chaqueta de cazador y unos jeans, y me di cuenta de que no había sangre en ningún lado, y tampoco pelaje o nada similar. Le pregunté el porqué de esto, y todo su comportamiento cambió. Fue como si un interruptor se moviera dentro del tipo. Me lanzó una mirada fría, que me hizo sentir que estuvimos horas ahí, aunque en realidad solo fueron un par de segundos. Dejó de temblar, su postura cambió a una erguida y esbozó una horrible, casi inhumana sonrisa. Se me heló la sangre por completo, y lo que salió de su boca después fue la gota que derramó el vaso para mí. Respiró hondo y dijo: «Yo te quería ayudar». Entonces soltó una carcajada muy fuerte mientras intentaba abrir la puerta de mi auto de forma frenética. Yo solté el freno, pisé el acelerador muy fuerte y me alejé de aquel sitio. Por el espejo retrovisor todavía podía ver cómo el tipo se había quedado ahí, observándome, mientras seguía riéndose sin parar. No me detuve por absolutamente nada hasta que llegué a mi trabajo, donde no pude evitar soltar un par de lágrimas. Estaba muy aterrado, pero sobre todo confundido. Estuve por mucho tiempo sentado en mi auto, aterrorizado de salir, pero finalmente lo pude hacer. Llamé a la policía y les notifiqué lo que había pasado. No sé qué fue lo que ocurrió después con él,
Solamente espero no volver a topármelo en lo que me resta de vida. Esto ocurrió el 30 de abril de 1991, exactamente una semana después de que mi padre muriera en casa de cáncer. En esa época yo estaba en la secundaria y ese día las clases acabaron una hora más temprano de lo habitual. Regresé a casa caminando como de costumbre y todo parecía muy tranquilo. Abrí la puerta y encontré a mi madre muerta. Ella estaba sentada en el suelo, con la espalda apoyada en la pared. Aparentemente, se había suicidado de un balazo. La manera en la que estaba acomodada era como si quisiera que la encontraran, pero no yo. Ella esperaba que alguien llegara antes. Se suponía que una de mis tías, quien estaba ayudando a mi madre en casa, volvería más temprano ese día, y asumo que mi madre quería que ella la encontrara para que yo no cargara con ese trauma. Bueno, el plan de mamá parece no haber funcionado tan bien. Ella no estaba jugando o tratando de llamar la atención, simplemente lo había hecho. Es realmente una locura. He estado vivo más tiempo sin mis padres que con ellos, pero... mierda. Usualmente trato de no pensar en ello, pero supongo que estoy bastante jodido, porque la imagen de mi madre muerta me va a perseguir hasta el día de mi propia muerte. El año pasado tuve que salir hacia la ciudad por cuestiones de trabajo. Esta se encuentra a 2 horas de donde yo vivo, y aunque no me gusta salir sola, en aquella ocasión tuve que hacerlo. Cuando tomé el metro, recuerdo que me percaté, mientras ya habían pasado 2 estaciones, que un hombre mayor de unos 50 años no paraba de mirarme. Después, me di cuenta de que otro de unos 40 estaba haciendo exactamente lo mismo. Me asusté un poco, pero ya que iba a cambiar de línea pronto, pensé que tal vez me iba a sentir más tranquila al bajarme. El problema es que cuando lo hice, noté que ambos también lo hicieron. No estaban juntos, pero los dos me miraban fijamente y caminaban hacia donde yo iba. Cambié de andén y tomé otro tren, y ellos obviamente me siguieron, así que para este punto ya era claro lo que estaba pasando. Por lo que segundos antes de que las puertas se cerraran, yo me salí corriendo del vagón y seguí corriendo hasta el tren que realmente me iba a llevar hacia mi destino. Ambos se me quedaron viendo mientras avanzaba el vagón y sonreían de una forma que me resultaba espeluznante. Cuando todo acabó, estaba temblando de miedo y tardé mucho tiempo en tranquilizarme. De verdad, no le deseo esa sensación a nadie. Actualmente ya no salgo sola, y mucho menos a sitios tan lejanos. Siempre le pido a una persona que me acompañe, y en caso de que nadie pueda, prefiero posponer mis planes. Relato enviado por Betsy Maurín. Cuando era una niña, solía viajar con mi familia al pueblo de origen de mis padres, en Michoacán, México. Esta era una costumbre que teníamos muy arraigada, ya que en ese lugar vivían muchos de nuestros familiares. En cierta ocasión, uno de nuestros viajes coincidió con la temporada de fiestas del pueblo, por lo que en el lugar había una especie de pequeña feria, con los típicos juegos mecánicos, los de destreza y los shows artísticos. Normalmente, yo lo que hacía era subirme en el juego de las tazas giratorias o tratar de ganarme algo en los retos o las loterías. Pero esta vez hubo algo que llamó más mi atención. Entre todo el tumulto, había 2 hombres que sobresalían, pues se encontraban encima de una tarima. Ambos usaban ropa del estilo colonial y pelucas, mientras le gritaban a los asistentes que se acercaran a presenciar un acto que tendría lugar cuando el telón que había detrás de ellos se levantara. La mayoría de la gente los ignoraba,
pero a unos cuantos sí lograron convencernos. Así que nos situamos justo al pie de la tarima y cuando el telón se levantó, ante nuestros ojos apareció una guillotina bastante vieja, incluso oxidada, e instantes después entró en escena una chica vestida con el mismo estilo que los dos sujetos, pero con la ropa sucia y dos trenzas mal hechas, como si quisieran darle una apariencia torpe. Yo no entendía muy bien qué estaba sucediendo hasta que la joven se colocó detrás del instrumento y puso su cabeza bajo la enorme navaja, al mismo tiempo de que uno de los tipos colocaba una charola plateada al frente, sin dejar de decir que estuviéramos atentos a lo que estaba a punto de ocurrir. Unos segundos después, el telón volvió a bajar y pudimos escuchar cómo el viejo metal de la guillotina caía con mucha fuerza, seguido de un golpe seco que arrancó una expresión de asombro en todos los presentes. No pasó mucho tiempo para que el telón subiera una vez más, revelando una escena aterradora. Uno de los hombres sostenía la charola metálica, encima de la cual estaba la cabeza de la chica, con los ojos cerrados. Esta estaba desprendida de su cuerpo. El sujeto, por su parte, se paseaba de lado a lado del escenario, acercando la charola al público para que viéramos con más detalle el horror que acababa de suceder. Todos estábamos atónitos, con la misma expresión de asombro y terror en nuestros rostros. Esta expresión empeoró cuando la chica abrió los ojos, separó sus labios y comenzó a hablar. Sus palabras no las recuerdo, pero la imagen, esa no he podido sacarla de mi mente. Hoy entiendo perfectamente que solo fue un muy extraño truco, pero el saberlo no ayuda en absolutamente nada, pues sigo sin poder acercarme a ningún show callejero. Esto a pesar de los 20 años que ya han transcurrido desde aquel aterrador momento. Yo vivía en una pequeña ciudad universitaria y mi complejo de apartamentos estaba a una corta distancia a pie de un bar, en el centro de la ciudad. Una noche entre semana salí al porche para fumarme un cigarrillo o dos. Me estaba quedando estudiando hasta muy tarde. Llevé mi libro de texto y leí en las escaleras mientras fumaba. Vi a una chica, a la que nunca había visto, pero que vivía en un apartamento en la planta baja. Regresaba desde el centro. Ella estaba sola y se podía ver, por su forma de caminar, que había estado bebiendo. Ella llegó a su departamento y apenas cerró la puerta antes de que un tipo, que había salido de la nada, llamara a su puerta. Ella abrió y noté que se presentaron. Lo que era extraño porque era después de las 2:30 de la madrugada. ¿Quién venía al apartamento de una chica extraña en ese momento? Entonces, decidí quedarme afuera y prestar atención. Estuvieron hablando durante más de 10 minutos. Luego pude notar que ella se dio cuenta de cuán extraña era la situación, pero no sabía cómo terminar la conversación. El sujeto entonces comenzó a comportarse de manera más espeluznante. Extendió la mano para acariciar su cabello, al menos 3 veces, y trataba de acercarse lentamente a ella y a la puerta. Al ver la notoria incomodidad de la chica y que las cosas se ponían más tensas, traté de hacer más ruido para que supieran que estaba allí. El tipo me vio, se despidió y desapareció tan misteriosamente como había aparecido. Llamamos a la policía y días más tarde a la chica y a mí nos hicieron dar una descripción para un dibujante. Tan pronto como el boceto se hizo público, llegaron decenas de llamadas. El sujeto resultó ser un violador en serie, que seguía a las chicas solitarias a casa desde los bares y fingía ser un taxi que les ofrecía un aventón. Pero esta chica había corrido con suerte, tan solo por vivir cerca del bar.
Esto sucedió cuando tenía unos 14 años. Mi madre, mi padrastro, mi hermano y la novia de mi hermano salieron de la casa aproximadamente una hora antes de que esto pasara. En casa solo estábamos mi hermano gemelo y yo. Yo estaba parado en el pasillo cuando escuché un golpe en la puerta. Deben haber sido alrededor de las 8 o 9 de la noche, así que ni siquiera era demasiado tarde. Pero ahí, de pie, con la cara presionada contra la ventana de la puerta, estaba este hombre, de unos 40 años de edad. Me congelé en el acto y vi cómo este tipo intentaba abrir la rendija del buzón de la puerta, y a través de él se inclinó y dijo: «Hola, niños, déjenme entrar». Le dije a mi hermano que se fuera a la cocina, y noté con absoluto terror que la puerta de la entrada no estaba cerrada. Afortunadamente, el tipo todavía no se había dado cuenta de eso, así que me dirigí a la puerta principal, dando pasos lentos y sin romper el contacto visual con el sujeto. Rápidamente puse el seguro, y en ese punto volví corriendo con mi hermano. Ella estaba hablando por teléfono con mi madre. Estábamos tratando de susurrarle, de decirle que volvieran a casa, pero ella no podía entendernos. Finalmente ella entendió y rápidamente regresaron a casa. Durante todo este tiempo, el tipo todavía estaba tratando de hablar con nosotros a través del buzón, diciendo cosas como: «Por favor, déjenme entrar, por favor». Nosotros estábamos escondidos en la cocina, con nuestro perro y un cuchillo. Después de 5 o 10 minutos, escuché la voz de mi hermano y luego la de mi padrastro. Ellos se aseguraron de que estuviéramos bien y nos dijeron que no habían visto a nadie afuera de la casa. Jamás he sentido una sensación tan horrible de terror como aquella noche. Sé que algunos de ustedes pueden estarse preguntando por qué no llamé a la policía, pero en esos momentos de pánico fue algo que ni siquiera me pasó por la mente. Era cerca de medianoche y unos amigos de la universidad y yo estábamos fumando y escuchando música en mi coche, que estaba aparcado en el estacionamiento del campus, muy cerca del bosque. De repente, sin que supiéramos de dónde había salido, vimos a una mujer muy extraña. Tenía pinta de no estar bien de la cabeza. Su mirada estaba perdida y era muy profunda. Ella se detuvo enfrente de mi auto y solamente se quedó ahí, mirándonos fijamente. Recuerdo que sentí escalofríos recorriendo mi espalda. Era solo una loca, pero no podía evitar sentir que había algo muy raro y malo en ella. Finalmente se alejó caminando hacia el bosque, perdiéndose así entre la oscuridad. En ese momento sugerí salir de ahí lo antes posible, pero uno de los 3 amigos con los que estaba nos convenció de quedarnos, diciendo que solo estábamos paranoicos. Al fin y al cabo, solo era una persona desequilibrada. Nada de qué preocuparse. Así que le hicimos caso y nos quedamos por un rato más. Yo seguía sintiéndome incómodo e inseguro de todas formas, así que de vez en cuando miraba por encima de mi hombro izquierdo, hacia la parte de atrás de mi auto. Tenía la sensación inexplicable de que no estábamos solos. Unos minutos más tarde, ya un poco más tranquilo, dejé de mirar hacia atrás y comencé a relajarme y conversar. Pero por pura casualidad miré una vez más detrás de mi auto, solo para ver cómo esa horrible mujer corría hacia la puerta del conductor, sosteniendo un cuchillo en su mano. Mi sistema nervioso se activó de repente y arranqué el auto sin decir una palabra. No me detuve hasta que estuve fuera del campus por completo. Al parecer, la mujer se había arrastrado alrededor de todos los autos en el estacionamiento, rodeando todo el perímetro, solamente para poder atacarnos desde atrás. Días más tarde nos enteramos de que ella había matado a su esposo esa misma noche y a la mujer con la que él la había estado engañando. La policía la estaba buscando y aparentemente ella había tratado de robarme el auto para escapar. Indiscutiblemente, esa es la cosa más aterradora que me ha pasado en la vida.
Ocurrió cuando yo tenía 4 años, por lo que mis recuerdos son un tanto vagos. La mayoría de lo que sé es porque me lo contaron mis primas. Esa ocasión, estaba con 2 de mis primas en el tianguis, en un puesto que le pertenecía a mi abuelita. Ellas querían irse a la casa, diciendo que llevábamos ya mucho tiempo ahí, aunque en realidad esto era tan solo una excusa para poder ir a unas maquinitas que estaban cerca de la casa de la abuela. Ya que yo tenía sed, les dije que me llevaran, cosa que aceptaron a regañadientes. En el camino, sentimos algo extraño. Alguien nos estaba siguiendo. Cuando volteamos a ver, vimos que se trataba de un señor que se veía bastante grande. Estaba caminando cerca de nosotros. Cuando llegamos a la tienda nos quedamos ahí, pero notamos que algo seguía muy mal, pues él simplemente rondaba una y otra vez por la zona, mirándonos fijamente. Decidimos que lo mejor sería irnos a la casa, y en el camino el hombre nos empezó a perseguir de una forma que ya era muy agresiva, corriendo y extendiendo sus brazos mientras gritaba que nos fuéramos con él. Llegamos a la casa y cerramos la puerta, pensando que ya estábamos a salvo. Sin embargo, él encontró la forma de alcanzar la barda, que era muy alta, y estaba intentando cruzar, por lo que nosotros, asustados, nos escondimos dentro de la casa. Una de mis primas llamó a la abuela, y lo siguiente que recuerdo es a la familia estando allá afuera, platicando de lo que había ocurrido. Lamentablemente, como ese tipo era un conocido de la familia, nadie nos creyó lo que había pasado. Nunca supe cuál fue el desenlace de esta historia, aunque no recuerdo haberlo visto otra vez. Para mi fortuna, esta experiencia no me generó ningún trauma, solamente me hizo ser mucho más precavido cuando me encuentro en la calle. Anécdota enviada por Joe Huesito. En mi caso, además de ser un hecho que me sigue aterrando, también es algo que aún me cuesta creer por completo. Todo sucedió cuando cursaba la secundaria. Desde que ingresé al primer grado, hubo una maestra con la que me encariñé bastante, y es que ella era realmente buena, tanto en lo laboral como en su forma de ser y de tratarnos. Era amable, tierna, alegre y empática. De esos casos extraños en los que los alumnos llegan a sentir un cariño genuino por un docente. En cierta ocasión, mis amigas y yo la acompañamos a dejar sus cosas al auto y en el camino le preguntamos dónde vivía. Ella nos respondió y dijo que un día nos invitaría a conocer su hogar. Los meses fueron pasando y el ciclo escolar terminó. Al pasar a segundo solicité mi cambio de turno al matutino, pues ahí la profesora daba clases de química a los alumnos de tercer grado y yo esperaba que, cuando llegara a ese ciclo, ella fuera mi maestra. Entretanto, yo seguía viéndola de vez en cuando e intercambiaba alguna que otra plática con ella, al menos hasta una ocasión, en la que una amiga y yo la detuvimos a la hora de salida y le preguntamos si daría clases en la tarde. Ella respondió que no, pues tenía un compromiso que atender con su marido. Jamás nos imaginamos que no volveríamos a verla. Lo aterrador aquí es la razón por la que no regresó a la escuela. La encarcelaron por secuestrar y quitarle la vida a una jovencita, crimen que cometió en complicidad con su marido y además con sus suegros. Esa noticia fue un shock terrible para todos, pero en especial para mis amigas y para mí, pues como ya comenté, nos habíamos encariñado con ella y nos había invitado a su casa, por lo que no puedo dejar de pensar que tal vez esa chica pude haber sido yo o alguna de mis amigas. Cuando era pequeña, mi madre me llevaba a Kmart y me dejaba pasear por la sección de juguetes mientras ella hacía las compras. Un día, mientras jugaba a Simón Dice, un anciano se acercó a mí y comenzó a charlar conmigo mientras yo jugaba. Estuvo ahí un buen rato y era muy amable. Después de un rato, me dijo que fuera con él y me tomó de la mano. Yo le hice caso y caminamos por el pasillo central de la tienda hacia la señal de salida en la parte de atrás.
Cuando cruzamos la fila, miré a la derecha y vi a mi madre. Le dije al anciano que tenía que irme. Le solté la mano y corrí hacia ella. Pero no le conté lo que había sucedido, porque no quería meterme en problemas por haberme ido con un extraño. Fue hasta varios años después cuando me percaté de que, sin darme cuenta, probablemente había evitado que me secuestraran, abusaran de mí o algo peor. Esta historia es de cuando tenía 9 o 10 años. Nací en un área provincial, por lo que no había mucha gente, especialmente durante el mediodía. Yo solía subir a nuestro árbol de mango como pasatiempo y disfrutaba del aire fresco y me sentaba en la cerca frente a nuestra casa, de espaldas a la calle. Un día estaba sentado en esa cerca, como siempre, cuando un extraño tocó la parte inferior de mi espalda. Me di la vuelta y vi a un hombre. Sus ojos estaban hinchados, eso fue lo primero que noté, y él se rió de mi reacción. Tartamudeó un poco, luchando por hablar, hasta que finalmente me dijo: ¿Conoces a una chica llamada Ana? Luego señaló la casa de frente a la nuestra. Los pocos años que tenía de vida los había vivido todos en esa área, y sabía muy bien que en esa casa a la que él se refería jamás había vivido nadie. Así que solamente le dije que no. Él se rió de nuevo, y esta vez pude notar por sus movimientos que se encontraba nervioso. En ese momento yo estaba ya bastante asustado. Me pone la piel de gallina el recordarlo, pues él me preguntó con quién estaba en la casa, y yo le dije que con mis padres y mis hermanos. Era mentira, pues solo mi hermana estaba conmigo en ese momento. El tipo llevaba una mochila grande y pesada. No quise ni pensar en lo que había ahí dentro. Tampoco quería correr hacia la casa, pues temía que él me siguiera, y mi hermana en ese momento era solo una adolescente. El tipo dijo que podía caerme de la cerca y que me ayudaría a bajar, así que me tomó de la cintura y me levantó. Creo que estaba viendo qué tan pesado era, para saber si podía llevarme cargando fácilmente. Al menos eso es lo que imagino. Afortunadamente, en ese momento mi abuela iba llegando y lo detuvo. Ella comenzó a ahuyentar al hombre y me hizo una seña para que entrara a la casa. Yo la obedecí y miré desde la ventana. Afortunadamente no pasó nada. El hombre se fue y nunca lo volví a ver después de eso. Aunque durante algunas semanas tuve mucho miedo, especialmente cuando no había mucha gente alrededor. Me dan escalofríos hasta el día de hoy por pensar en lo cerca que estuve aquel día de tal vez ser secuestrado o posiblemente asesinado. Trabajé como salvavidas en California a finales de los 90 y principios de los 2000. Recibí una llamada un día acerca de la desaparición de una mujer después de haber sido vista por última vez en el océano al norte del muelle de Pismo. Mi agencia respondió enviando a varias personas, yo incluido, para ayudar con la búsqueda y rescate. Pasamos todo el día haciendo patrones de búsqueda al sur del muelle, ya que ahí es a donde la corriente costera debía haberla arrastrado. Pasaron las horas y al día siguiente todos sabíamos que ya no era más una misión de búsqueda y rescate, sino una de recuperación de cuerpo. Yo fui quien finalmente la encontró, y la imagen de su cadáver, que estaba atrapado entre las rocas, va a perseguirme para siempre. Esta es la parte horrible de la historia. Los cuerpos de las personas que se ahogan no suelen ser precisamente agradables de ver. Vi muchos durante mi época de servicio. Sin embargo, el de esta mujer era diferente y aterrador. Su cabeza, sus manos y sus pies estaban intactos. Llevaba muerta solo un día,
así que no era algo de lo que extrañarse. De no ser, porque todo lo demás eran solo huesos, un esqueleto completamente limpio. Desconozco qué fue lo que la llevó a terminar en ese estado, pero sin duda, nunca olvidas algo así. Una vez, mi mamá me mandó al mercado por 1 kilo de carne. En el camino, un señor en bicicleta me interceptó para decirme que por qué le había robado dinero a su hija. Yo le expliqué que no había hecho eso, y él me dijo que mis amigas lo habían hecho, y que lo siguiera para que viera quiénes eran. En ese momento, yo llevaba el uniforme de mi escuela, y él me dijo que ellas vestían igual. Con engaños me llevó hacia la parte trasera del mercado, me jaló de la mano, me quitó el billete que me había dado mi mamá, y me llevó cerca de un depósito de basura. Me tiró al piso y todo estaba muy solo. Yo estaba llorando de miedo, cuando a lo lejos se oyó un grito y el señor salió corriendo. Corrió hasta su bicicleta y se fue. Cuando me levanté, vi que quien había gritado era un carnicero, y detrás de él venían corriendo más personas con cuchillos y escobas en mano. Mis salvadores me llevaron a la oficina para que me tranquilizara, y en cuanto pude regresé a casa y le conté a mi mamá. Lo peor de todo fue que no me creyó, y por el contrario me tachó de mentirosa por haber perdido el billete que me había dado para comprar la comida. Cuando ella fue al mercado, el carnicero le dio la regañada de su vida por haberme mandado sola. Ahora que lo recuerdo, fui bastante ingenua, pues el tipo se contradijo en más de una ocasión, pero en ese entonces no lo noté, pues solo tenía 8 años. Historia enviada por Shirley Jiménez Molina. Mi abuelo tiene una cantidad enorme de anécdotas de todo tipo, pero hay una en específico que siempre nos ha parecido sumamente aterradora. Él ha sido un hombre de campo durante toda su vida. Siempre ha trabajado en haciendas y ranchos, como peón o como capataz. En esta ocasión, se encontraba laborando en una hacienda ganadera, cuidando de los establos y vigilando a los animales. Sin embargo, un día se quedó abierto uno de los corrales y el ganado se salió, por lo que tomó a su caballo y les pidió ayuda a 3 de sus compañeros para ir a los alrededores a buscar a los ejemplares. El problema vino cuando la noche los alcanzó y se vieron obligados a acampar en el monte, montando hamacas y encendiendo una fogata para cenar algo y darse calor. Todo marchaba bastante bien, hasta que un ruido entre la maleza los alertó. De ahí salió una mujer algo joven y visiblemente lastimada. Estaba semidesnuda y bastante confundida. Mi abuelo y sus amigos le ofrecieron algo de comer y de beber, así como una hamaca para que pudiera descansar en lo que la noche terminaba. Según lo que mi abuelo cuenta, él se fue a dormir, al igual que sus compañeros y la chica. Sin embargo, durante la madrugada, lo despertó la sensación de unas gotas de agua cayendo en su rostro. Al revisar, se dio cuenta de que efectivamente un líquido lo estaba mojando, pero para su sorpresa no era agua, sino sangre. La sangre de su compañero que goteaba desde la hamaca superior. Bastante asustado, mi abuelo se levantó para revisar y se topó con una escena digna de cualquier película de terror. El pobre hombre tenía el rostro desfigurado, con partes mordidas y pedazos faltantes. Rápidamente revisó a los demás y se dio cuenta de que uno más estaba igual, mientras que el último dormía plácidamente sin darse cuenta de nada. De la mujer no había absolutamente ninguna señal. Sin pensarlo más, ambos tomaron sus caballos y se marcharon de ahí a toda prisa hasta llegar a la hacienda, olvidándose del ganado extraviado. Cuando contaron lo sucedido, otro grupo de hombres fue a buscar los cuerpos sin vida de sus compañeros y a ver si podían encontrar a aquella mujer, cosa que no sucedió, pues parecía que se habían esfumado o desvanecido. Jamás supieron exactamente qué fue lo que ocurrió. Sin embargo, de la única cosa que tenían algo de seguridad es que aquella extraña jovencita había tenido algo que ver, y lo más probable es que siguiera en algún lugar cercano, vagando entre la espesa oscuridad de la noche.
Cuando era pequeño, alrededor de los 8 años, odiaba ir al dentista. Siempre me hacía sentir incómodo por alguna razón. Recuerdo haber pensado en su sonrisa. Se extendía demasiado y parecía forzada, como la de los payasos. Por esa razón, mi madre siempre entraba conmigo para que no tuviera miedo. Tengo padres divorciados, así es que un día fue turno de mi padre para llevarme al dentista. Pero en esa ocasión, el dentista insistió en que mi padre no entrara, sino que esperara en el vestíbulo hasta que terminara. Los asistentes tuvieron que llevarme literalmente arrastrando al consultorio, pues estaba muerto de miedo y se podía escuchar mi griterío por todo el pasillo. Finalmente, mi papá regresó a buscarme. Estaba muy irritado porque había hecho una escena. Reprogramaron mi cita para cuando mi mamá pudiera llevarme y nos fuimos. Él me dio un gran sermón acerca de lo mal que estaba actuando y le dijo a mi madre que ella me estaba echando a perder y un montón de cosas más. 2 semanas después, vimos en las noticias que mi dentista había sido acusado de pornografía infantil. Al parecer, se quedaba a solas con los niños, los desvestía anestesiados y les tomaba fotografías. Esto fue a principios de los años 80. Yo tenía entonces 13 años y acababa de volverme fanático de Calabozos y Dragones y otros intereses que harían que mi vida social se detuviera durante los próximos años. Una feria del Renacimiento llegó a mi ciudad, anunciando que tenían en exhibición a un unicornio real como parte de sus atractivos. Obviamente conseguí una entrada, pero me decepcioné bastante al descubrir que el supuesto unicornio no era sino una pobre cabra mutilada, con un cuerno de vaca cosido quirúrgicamente a la frente. Algo bastante macabro, pero decepcionante. Los dueños de las cabras eran un trío de hippies, 2 mujeres y un hombre calvo de barba. Recuerdo haber sentido una vibra muy siniestra en ese hombre. Décadas más tarde supe por qué. Leí un artículo acerca de Charles N.G. y Leonard Lake, 2 asesinos en serie que cometieron horribles crímenes, torturando y asesinando incluso a niños, dejando todo grabado en cintas de video. Todo esto durante la década de los 80s. Resulta que Lake solía dirigir un espectáculo en ferias del Renacimiento. El tipo que había visto hace décadas era él. Así que cuando era niño, estuve solo a un par de metros de uno de los asesinos más enfermos y depravados de la historia. Y bueno, ahora que lo pienso, supongo que un tipo que torturó y mató a unas 25 personas o más no tendría ningún problema en mutilar y lastimar a una pobre cabra.